que está fuera de nosotros, a escuchar lo que está fuera de nosotros. Nunca nadie quizás nos enseñó a mirar en nuestro interior. Y en nuestro interior es donde está el reino de Dios. Porque Dios ha puesto una semilla de reino allí. Una semilla que en un principio puede ser la más pequeña, pero es altamente poderosa para llevarnos a una experiencia diferente en cuanto a nuestro vivir, en cuanto a nuestra existencia aquí en la tierra. Y esa es una de las cosas, ¿no?, que creo que Dios ha venido a enseñarnos, que aprendamos de Él a nivel personal, que podamos estar prestándole mucha atención a su voz en nuestro corazón. Damos gracias por los dones ministeriales, por cada persona que está dentro del cuerpo, dentro de una asignación, un oficio, y que eso sea un complemento, que eso sea una manera de afirmar en nosotros lo que Dios está produciendo en nuestro corazón. Pero no debemos de alguna manera asumir nuestra fe, nuestro cristianismo basado en lo que otro me enseña. Vuelvo y reitero, no estamos menospreciando eso. Debemos de manera sincera estar acercándonos a Dios. Primeramente a Dios. Porque la persona que me enseña, y vuelvo y repito, es un don dentro del cuerpo, como dice Efesios capítulo 4, los dones ministeriales. Pero esa persona realmente no está viendo mi corazón. Y yo me puedo conformar con ir a la congregación, escuchar de esa persona, irme para mi casa y pensar que todo está bien. Pero esa persona realmente no ve mi corazón. El que sí está viendo mi corazón, ¿quién es? El Señor. Entonces es más fácil acercarme y fundamentar mi fe en lo que recibo de esta persona e irme a vivir mi vida diariamente en lo cotidiano y pensar que todo está bien porque ya yo estoy recibiendo lo que esa persona me está enseñando, cuando estoy evitando la enseñanza de mi verdadero maestro en lo más profundo de mi corazón. Samuel fue a ungir los hijos de Isaí, y él asumió que era uno de los primeros, sí, de los primeros. Y Dios le dijo a Samuel: los hombres miran las apariencias, pero yo miro el corazón. Entonces ahí creo que hoy en día, no digo que sea el caso de todos, pero la mayoría de cristianos les es más fácil acercarse a Samuel y asumir su vida de fe en lo que Samuel le enseña, porque Samuel no ve el corazón. Pero no quieren ir a Dios sinceramente, honestamente. Porque Samuel me puede decir paz, paz, todo está bien. Pero cuando me acerco realmente a Dios, Dios no ve solamente las apariencias, Dios ve mi corazón. Y si en mi corazón hay algo, de alguna manera hay algo que está estorbando, porque Dios lo sabe, qué es lo que realmente está estorbando, impidiendo el crecimiento y la manifestación de lo que Él quiere ver crecer dentro de mí. Dios lo sabe. Dios me lo va a decir. Dios me lo va a decir. Entonces, necesitamos tener esa experiencia en cada uno de nosotros, exponer verdaderamente nuestro ser al Señor, porque la condición de nuestra alma, o la verdadera condición de nuestra alma, tiene que ser una total dependencia a Dios.
cuando hay una total dependencia a Dios, yo cada día voy a estar más necesitado de Dios. Cada día voy a comenzar a dejar de estar confiando en mí mismo. No quiero confiar en mí mismo. No quiero confiar en lo que yo mismo puedo hacer. Aunque tenga recursos a diestra y siniestra, hablando naturalmente, no quiero que mi confianza esté en esas cosas. Porque entiendo que no deseo apartarme del Señor ni un instante. Absolutamente, ni un instante. Porque sé que apartado de Él nada puedo hacer. Pero hay una naturaleza que es propensa a traer esa confianza en nosotros, de que todo está bien. Ayer buscaste a Dios, fue suficiente. Hoy no es necesario que te esfuerces tanto en la gracia. Y caemos en ese engaño y muy sutilmente somos sacados, ¿no?, de nuestro verdadero objetivo. Porque usted tiene que tener un objetivo en su alma, en su corazón. Y creo que eso es lo que tiene que explicar el hecho de que estés aquí en esta mañana. Estás aquí en esta mañana porque tienes un objetivo en tu corazón. Y es conocer cada día más al Señor. Y es entender cada día no solamente lo que el Señor es, sino lo que el Señor busca hacer dentro de ti. Por eso venimos. Yo quiero aprender, yo quiero escuchar de gente que esté viviendo esa experiencia, que me hable de esa experiencia. Yo no quiero escuchar personas que en su imaginación van y abordan cosas de Dios, pero dentro de lo que dicen hay una motivación que es querer mostrarse ellos como espirituales por encima mío. Yo no quiero eso. Yo quiero escuchar a gente, como mi hermano Wilmer estaba diciendo hace un momento, que me hable de esa humildad que está aprendiendo del Señor. Porque el que nos enseña humildad es el Señor. El que nos enseña mansedumbre es el Señor. Yo no quiero escuchar a alguien que busca impresionar para que al final de la reunión le estén acariciando el ego y él se vaya satisfecho. Porque demostré en la congregación hoy que tengo más conocimiento que ellos. Tengo más entendimiento que ellos. Yo no quiero enseñanza de ese tipo de personas, porque realmente no me están edificando, realmente no me están sumando nada. Yo quiero aprender de alguien que realmente está experimentando a Cristo, está viviendo en su vida, está siguiendo su luz, que constantemente está siendo corregido por Él, que ame la corrección del Señor. No que le saque el cuerpo, no que sea esquivo a la corrección de Dios, que ame la corrección de Dios. Yo quiero aprender de esas personas, porque esas personas realmente me enseñan de su medida, de la medida de lo que Cristo está formando en ellos. Y eso me nutre, eso me sirve, eso me inspira, eso me ayuda a ver con más exactitud y más claridad lo que Dios ha puesto delante de mí. Y ese es el liderazgo que la iglesia necesita, amados. Ese es el liderazgo que la iglesia necesita. Dios no está buscando que mi foto esté en redes sociales, en Facebook, con una frase ingeniosa. Uy, lo que dijo el pastor hoy, una foto del pastor. Y abajo le pongo el nombre del pastor y la frase ingeniosa. Para que la gente diga, wow, eso suena bonito. Y ya, solamente llegué hasta ahí. Algo que sonó bonito, aunque mi expresión de vida diaria, lo bonito muy poco se vea. No tiene sentido eso. Entonces, Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere ser nuestro maestro. Él nos enseña a andar como Él quiere que andemos. Yo no produzco ese andar, yo no produzco la manifestación de esa obra dentro de mí, la hace el Señor. Como le decía hace un momento a Wilmer y a Angélica, lo único que Dios requiere de mí es mi disposición. Lo único que Dios requiere de mí es que yo le esté entregando mi voluntad.
porque de esa manera se facilita lo que Dios quiere hacer, que es algo que nos lleva a tener una perspectiva muy diferente de lo que hemos venido asumiendo solamente con nuestra mente natural. Nuestro corazón necesita caminar con el Señor. Nuestro corazón necesita oír al Señor. Nuestro corazón necesita verdaderamente tener comunión con el Señor. Porque allí, realmente, cuando esto sucede, podemos decir que hay una experiencia con la vida. Hay una experiencia con la vida. La comunión es algo fundamental. La comunión. Pero no es una comunión basada en mis propias ideas. No es una comunión basada en mis propios conceptos. Es una comunión que Dios me enseña. Porque en la comunión, y cuando hablo de comunión no solamente me refiero a lo que el Señor enseñó antes de la cruz, sino lo que posteriormente enseñaron sus apóstoles después de su sacrificio. En la comunión se tiene que estar apareciendo Cristo. En la comunión se tiene que estar siendo enseñado por Cristo. En la comunión algo está surgiendo, hay algo en movimiento, hay algo en movimiento. Pero también hay un corazón que está recibiendo ese mover, ese fluir de vida que está produciendo la fuente, esa fuente inagotable, esa fuente eterna, de ese don de gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos descubrir eso. Necesitamos salir de las formas. Usted nunca se ha puesto a pensar que todo lo que bueno, no tengo la autoridad de meterme en eso porque es algo de ustedes con el Señor. Cada uno de ustedes tiene que tener una vivencia con el Señor. Pero ¿no te has puesto a pensar por un instante que si hay algo más allá de lo que he venido experimentando o haciendo en el Señor? O de lo que yo vino considerando de mi vida espiritual en el Señor. ¿Qué si hay algo más allá? ¿Nunca te has puesto a pensar eso? ¿Nunca te has puesto a pensar que quizás ha venido un pensamiento de confort? Asumiendo de que esto es todo el Evangelio. Lo que he vivido en mis 5, 10, 15, 20 años en Él. ¿Nunca te has puesto a pensar que puede existir algo más allá? Vuelvo y reitero, no tengo autoridad para meterme en eso. Eso es algo que Dios tiene que mostrar, ¿no? Cuando realmente nos acercamos a Él. Cuando no nos conformamos con estar escuchando a Samuel, sino que nos estamos acercando a Él. ¿Sí me da a entender? Entonces, es un desafío en la verdad. Y sé que hay personas nuevas acá, pero tiene que haber un punto donde se inicie algo. Se inicie algo de parte de Dios en tu vida. Lo primero que tienes que saber y entender que Dios no es una opción. Dios no es una opción. Dios no hace parte de un buffet de propuestas, ¿no?, que la vida me presenta. Aquí hay tantas cosas de lo que el mundo me ofrece, de lo que mi vida natural me ofrece, de lo que me ofrece el contexto de mi familia o el contexto de mis de mis amistades. O sea, Dios no hace parte de un buffet donde es algo que la vida te presenta si tú quieres. Si tú quieres, puedes escoger a Dios. Si no, no pasa nada. Yo respeto a los que lo escogen, pero yo puedo escoger otra cosa. No. Dios no hace parte de un buffet de opciones. Dios es la vida.
Dios es la vida. Todo lo que esté fuera de esta vida es muerte. En esta vida hay una sola voluntad. Y esta voluntad es la única que nos protege del mal. Cuando nosotros decididamente, por lo que hemos venido siendo estimulados en la luz del Señor, en su verdad, decidimos conocer, y no solamente conocer, sino permanecer en la voluntad de Dios, el mal jamás nos va a tocar. El mal no nos toca en la voluntad de Dios. No hay manera que nos toque. Por más propaganda que nos haga, por más provocaciones que nos presente, porque vamos a estar, como decía Wilmer hace un momento, firmes en la fe. En la voluntad de Dios experimentamos una firmeza en nuestra fe. Y en esa firmeza en nuestra fe, que está viniendo de la misma vida, el diablo se puede resistir. Y huirá de nosotros, con sus maquinaciones y sus perversidades y sus sutilezas corruptas. Huirá de nosotros. Y eso es lo que Dios desea. Así que a los nuevos les puedo decir eso, que hay una palabra muy cerca de ustedes, en tu boca y en tu corazón. No está lejos de ti, porque en Él somos, nos movemos y en Él vivimos. Cerca de ti está la palabra. Y esta palabra es viva. Y esta palabra es eficaz. Esta palabra produce en nosotros lo que nadie puede producir en nosotros, ni nosotros mismos, cuando le damos cabida. Cuando le damos cabida. Porque Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Todos los hombres tienen tiempo y lugar para experimentar esta palabra. Vuelvo y reitero que no está lejos. Está cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Todos los hombres tienen tiempo y lugar para experimentar la eternidad de Dios. Y ese es el deseo, ¿no? Del mismo Espíritu. Quería compartir algo, pero quería hacer una ronda, ya que no vemos mucho. ¿Podemos hacer una ronda? Así en ronditas, pareciera que nos hubiésemos multiplicado. Sí. Bueno, vamos a hacer un silencio y vamos a cerrar nuestros ojos. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Su Espíritu está aquí en este lugar. Y no queremos desplazar
lo que el Señor tiene para nosotros. Queremos que Él nos enseñe. Y esto no es algo místico. Yo por lo general no trato de imponer nada. Yo no estoy en esa posición porque ese no es el Evangelio. Aunque Dios me ha puesto reglas a mí a nivel personal, pero yo no puedo imponer mis reglas, porque esa es una experiencia en cada uno de ustedes que tiene que venir del mismo espíritu. Y muchas veces me han visto en silencio aquí, y mi silencio no significa de que yo no esté en comunión, ni en adoración, ni en alabanza al Señor. Creo que mis mejores momentos con el Señor han sido en silencio. Cuando callo delante de Él, no dejo que mi hombre externo emita el sonido de su voz, sino que me expongo a la ministración del poder mismo de su gracia. Y ha sido algo maravilloso. Cuando tengo el sentir de orar, oro. Cuando el Señor me lleva a hacer silencio, hago silencio. Porque quiero depender de Él en todas las cosas. Y debería ser algo que nosotros estuviéramos haciendo, no correr apresuradamente delante de Él, sino saber esperar en Él. Saber esperar en Él para no perder de vista su dirección, su guía, en lo que Él quiere. Y de esa manera evitar que mi querer se imponga por encima del querer de Dios. Así que el Espíritu Santo está en este lugar. Y vamos a hacer silencio por un momento. Para esperar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi esposa quiere compartir algo que recibió hace un momento de parte del Señor, así que vamos a estar muy atentos. Buenos días a todos. Hace un rato, mientras empezó la
Sí, la adoración, la administración tuvimos ese tiempo allí, pues traté como, pues siempre es lo que cada quien debe experimentar en el Señor, de tener ese tiempo para adorar a Dios y de estar en comunión con Él, amén. Y mientras estaba orando y adorando al Señor, vinieron dos palabras a mi pensamiento. Y también vinieron dos textos paralelos al mismo tiempo que quisiera compartir. Y las dos palabras fueron las siguientes: almas adúlteras o almas sedientas. Almas adúlteras o almas sedientas. Y eso, cuando vino a mi pensamiento esas palabras, almas adúlteras o almas sedientas, mi corazón se empezó a quebrantar. Y se me vino el texto de Santiago 4:4, lo dice. 4 al 5, dice: oh almas adúlteras. Y era lo que se me venía al pensamiento, era como si se me hiciese una pregunta que solo pasaba por mi mente: almas adúlteras o almas sedientas. Y esto no es a manera de ofender a nadie, amén. Yo creo que me entienden, ¿cierto? O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí está hablando Santiago, un apóstol de Jesucristo, nuestro Señor. Y dice el verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros, y no me la responda: ¿cómo está tu alma y cómo está mi alma? ¿Es adúltera por lo del mundo que está tomando peso en tu corazón? ¿Lo sigues amando? ¿Lo sigues deseando? ¿O tu alma es sedienta por lo de Dios? Tu alma está sedienta por la presencia del Señor, por la presencia del Espíritu. ¿Qué tanto peso este mundo, de la corriente de este sistema, está tomando dominio en tu corazón? Para que Dios nos diga que si nuestra alma está siendo adúltera o nuestra alma está sedienta por Él. Y miren lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7, verso 37. Yo creo que son polos opuestos, y yo creo que es el Señor pues hablando a mi corazón, y pues quería compartírtelo en esta mañana, amén. Y yo le decía: Señor, de verdad yo no quiero que mi alma sea una adúltera. Si tú me estás preguntando en esta mañana que si el alma es adúltera o es sedienta, yo no quiero que mi alma sea adúltera. Yo quiero que mi alma sea sedienta por ti, por tu presencia. Que mi alma no está anhelando ni está deseando las cosas de este mundo, de este sistema. De verdad no lo quiero. Amén. Jesús dijo en el verso 7, capítulo 37, y me sorprende porque me traía a la memoria pues estos dos textos, y son paralelos. Es como que, o sea, escúchame hoy, detente por un momento. Quiero que medites en esto: almas adúlteras o almas sedientas. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Jesús ahí está hablando de un alma sedienta, de un alma que le desea y que Él no se niega. Yo no sé cuál es la condición tuya, hermano, hermana, en esta mañana, pero lo único que sí te puedo decir es que Dios desea que nuestra alma esté sedienta por Él y que nuestra alma no esté experimentando esa mezcla, ese deseo por lo que no nos conviene y no nos edifica. Cuando nosotros hablamos de mundo, no estamos hablando de este globo terráqueo, sino de un sistema corrupto que nos atrapa, que nos envuelve, que tiene afanes, que trae ansiedad, que te arrastra, que te jala, que te seduce. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón. El único que la conoce es el Señor. Pero lo único que sí te puedo decir en esta mañana, que lo único que Dios desea es que tu alma lo anhele y lo desee. Porque es la única manera. Porque si no amas o no estás deseando a Dios, hermano, tu alma está en otra cosa. Se está deleitando en otra cosa. Está buscando otra cosa. Está amando otra cosa muy diferente al Señor. Amén. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, si algún hermano, cualquiera, puede ser el más nuevo que llegaste, Álvaro, José, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Santiago también termina diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y que la Escritura no dice en vano que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Está diciendo lo mismo. Que la Escritura no está hablando en vano. Que lo que Dios desea es que nosotros estemos sedientos por Él. Que ya es hora que el mundo y todas las cosas opuestas a lo del Señor estén tomando menos peso en nuestro corazón. Porque si eso no está sucediendo, Dios está viendo otra cosa. Amén. Usted mismo haga la tarea en su casa. ¿Qué tiene que ver el mundo? ¿O qué tanto del mundo todavía hay en mi corazón? ¿Qué tanto del mundo hay en mi corazón? ¿Por qué los apóstoles todos hablaron de lo mismo? Pablo no dijo, no os conforméis a este siglo. Estaba hablando de ese mundo, ese sistema corrupto, antagónico que atrapa, incrédulo, que nada se satisface por lo de Dios. ¿Se está escuchando? Al contrario, es apático, es indiferente. Y Juan también habló del mundo y todos ellos. Y el llamado de Dios es que nosotros estemos sedientos por Él, por su presencia, que estemos sedientos por su vida, que hagamos como un alto, una reflexión en nuestro andar, en nuestro estilo de vida y que podamos desear verdaderamente no tomar en vano las palabras del Señor. Porque las Escrituras no hablan en vano, como dijo Santiago, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Amén. Las palabras de Dios no son en vano. Su Espíritu nos anhela celosamente. Y el que tenga sed, el que reconozca su condición, el que reconozca su necesidad. Escúchame, ¿estás experimentando que te estás cansando de este mundo, de este sistema? ¿Estás experimentando esto en tu corazón? Que aborreces el sistema, aborreces este mundo corrupto.
¿O todavía nos deleitamos y nos complacemos en Él? Esa es la invitación. Amén. Que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Que estamos llamados es a anhelar, a desear, a buscar intensamente la vida de Dios que corra, porque dice que esto dijo de los que habían de recibir, los que habían de creer, los que habían de recibir el Espíritu de Dios, que serían ellos como una fuente que saltaría, que fluiría, ¿cierto?, para vida eterna. Y yo creo que ambos están hablando de lo mismo, entonces pues eso era lo que quería compartirles en esta mañana que Dios traía a mi pensamiento. Almas adúlteras o almas sedientas. Cada uno pues bueno, de pronto es solo para mí. Dios me lo está hablando a mí a mi necesidad. Pero si alguno aquí en esta mañana se identifica, pues meditemos en eso, amén. Bueno, lo que puedo decir, complementando un poco lo que mi esposa estaba compartiendo, bueno, lo digo desde mi propia experiencia y es una verdad que no podemos negar. Debemos siempre presentarnos delante del Señor con esa necesidad, con esa sed y hambre de Él. No pensar que ya estamos saciados, porque, bueno, somos confrontados cuando en nuestra vida escasea la manifestación de la verdad. Y ese es una muestra, es una señal de que estamos necesitando más de Dios, conocerlo más, experimentarlo más, asumir una plenitud de Dios en nosotros sin estar nosotros rindiéndonos, sin estar sometiéndonos a su espíritu. Es un gran engaño. La mente corre con mucha facilidad en conocimiento, en información de cosas acerca de Dios, pero eso no es lo que en definitiva nos está mostrando de que estamos experimentando la plenitud de Dios en nuestro corazón. Y manifestarle esta necesidad al Señor es un buen comienzo. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Estoy necesitado de ti, Señor. Y no quiero seguirme engañando, porque observo que en mí hay mucho vacío de Cristo. Hay mucho vacío de Cristo. Y aunque por la gracia de Dios tenemos un don que es perfecto, el don es perfecto, en el don está la plenitud que nuestra alma puede llegar a experimentar siempre y cuando nos mantengamos con esa actitud de humildad para estar recibiendo de Él, para estar siendo instruido por Él, para estar siendo guiado por Él. Es algo que se va a ir dando de manera gradual. Y lo que mi esposa estaba comentando, de hecho lo dijo el mismo Señor en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, verso 6, Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. No son bienaventurados los que tienen hambre de pan natural, los que tienen hambre de ver el cumplimiento de sus propias expectativas a nivel personal, de sus sueños, de sus proyectos.
esos no son los bienaventurados para Dios. Los que son bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta hambre y esta sed es espiritual. No es física, es interna. Y cuando habla aquí de la justicia, está hablando de su naturaleza. De experimentarlo a Él. De experimentar esa naturaleza de justicia. De ver el gobierno, la influencia de esta naturaleza de justicia en mi corazón. Cómo la injusticia va a ir saliendo de mí en la medida que la justicia de Dios va ganando más espacio y más territorio en mi alma. Porque tengo hambre de esa justicia. Aborrezco la injusticia, aborrezco la impiedad, aborrezco todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Quiero caminar en la luz del Señor, porque en la luz vengo a la experiencia de esta naturaleza justa. Eso fue lo que vio Pablo. Y lo habíamos dicho, lo decíamos hace unas semanas atrás. Ananías le habla a Pablo de una experiencia con el justo, de ver al justo. Pablo fue provocado a la justicia de Dios, por la justicia de Dios. Fue provocado a vivir algo diferente. Y Dios sabe quiénes realmente tienen hambre y sed de justicia. Y Él mismo dice, ellos, estos serán saciados. Serán saciados. Entonces, Dios nos enseña a vivir en el único camino donde la iglesia tiene que estar experimentando esa naturaleza de justicia. Porque eventualmente, bueno, dentro de lo que Dios quiere, ¿no? Dentro de un alma que tenga hambre y sed de justicia, lo que Dios quiere es que en esa alma eventualmente se vea el fruto de esa justicia. Frutos de justicia. Frutos que expresen lo que Dios es por naturaleza. Porque de esa manera hacemos evidente, ¿no? Se pone en evidencia todo lo que concierne a la cabeza a través de su cuerpo. Se pone en evidencia. Una iglesia que todavía sigue aceptando la injusticia, o sea, contradiciendo la justicia de Dios, yendo en oposición o en contravía a esa naturaleza de justicia, va a estar muy lejos de expresar un fruto de justicia. Aunque venga bajo una línea de aprendizaje en la mente acerca de cosas de Dios. Pero ahí no va a haber una manifestación de la verdad. Jamás va a haber una manifestación de la verdad. Ahí jamás va a haber una declaración semejante a la que Pablo hace de recomendarnos a toda conciencia humana. ¿Cómo te vas a recomendar a toda conciencia humana cuando lo oculto y vergonzoso, ¿no? Que tiene que ver con lo que es propio de la impiedad, de la injusticia, de lo que es contrario a Dios, todavía está reinando en mi corazón? ¿Con qué autoridad nos vamos a recomendar a toda conciencia humana? Si no hemos aprendido a renunciar a lo que es contrario a esa naturaleza de justicia. Entonces, ese es un punto que debemos estar teniendo presente. Esa necesidad y muchas veces en la manifestación de esa necesidad de manera sincera y honesta en nosotros, Dios nos va a llevar a confusiones. Estar confundido no es una mala señal, yo diría es una muy buena señal. Cuando entramos en confusiones. ¿Por qué? Porque la verdad ha venido de alguna manera a desestabilizar
Si hay algo que yo he construido en mis propios pensamientos, en mis propias ideas, que no sean la verdad de Dios, es necesario entrar en esas etapas o en esas estaciones de confusión. Y de hecho, en esas confusiones muchas veces avanzamos más que cuando vemos que el camino está más despejado. Porque la verdad nos golpea. Golpea toda estatua de barro que hayamos levantado. La golpea. Y eso es una muy buena señal. Entonces, tener esta hambre y sed de justicia es el inicio del proceso. Porque el hecho de ser saciados por Dios no es algo que se da de manera instantánea. No es que yo amanecí con hambre y sed de justicia hoy y ya mañana amanezco saciado. No. Es algo que se experimenta de manera continua, de manera permanente. Porque esto tiene que ver con la misma realidad de Dios, con la vida. Viene lo que dice el Salmo 22, versículos 25 y 26. Salmo 22, versículos 25 y 26. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes. ¿Quiénes comerán? ¿Quiénes dice el Señor que van a comer? ¿Habrá algo que ustedes me puedan construir a mí? Si todo es mío, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Habrá algo que ustedes me puedan ofrecer a mí que me sorprenda, dice el Señor? Si todo es mío, mía es la tierra y su plenitud. Pero Él dice, pero miraré al de espíritu humilde. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Al humilde. Dios está viendo todas las cosas en la tierra. Todas. No hay nada que a Él le sea oculto. Todo, pensamiento, intenciones, motivaciones, todo está desnudo delante de sus ojos. Él ve al altivo, pero Él también ve al humilde. La única diferencia es que a uno ve de lejos y a otro ve de cerca. Y los que verdaderamente van a llegar a la experiencia de estar comiendo este pan de vida, que es Cristo, son a los humildes. Los humildes comerán los humildes. ¿Y serán qué? Serán saciados. ¿Quién puede ser saciado si no come? Ahora, el punto no analizar es ¿cómo sé que realmente estoy comiendo de ese pan? ¿Cómo sé que realmente estoy comiendo de ese pan? Porque puedo muy sutilmente ser engañado en mi pensamiento, creyendo que estoy comiendo de ese pan, porque mi mente cada día está aprendiendo cosas nuevas. Y no necesariamente una mente que esté aprendiendo cosas nuevas está siendo saciado del verdadero pan. ¿Cómo sé que estoy comiendo de ese pan?
Porque hay una expresión de lo que ese pan es. En la manera como yo vivo. En la manera como me relaciono con los demás. En la manera como reacciono ante las ofensas. Ante aquello que de alguna manera siento que está buscando humillarme delante de los hombres. Hay una expresión de lo que el pan es en mi vida. Porque la verdadera levadura se está extendiendo, se está esparciendo en las 3 medidas de harina, trayendo una verdadera transformación. El conocimiento es bueno y el conocimiento es de Dios. Pero el conocimiento que viene de la vida, el que la vida enseña, el que la vida produce, ese conocimiento siempre va a estar ajustado al nivel de transformación que la misma vida está produciendo dentro de mí. ¿Y por qué digo esto? Porque no quiero ser malinterpretado. Acá no estamos menospreciando el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en su conocimiento. Pero ese crecimiento no viene por lo que mi mente desea, porque hay una parte equivocada en nosotros que siempre está buscando conocer algo más, está buscando entender algo más. Y de cierta manera, detrás de eso hay un orgullo escondido. Y esa no es la manera para vivir y experimentar el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios se evidencia cuando esa persona está siendo menos altiva, menos soberbia, pero más humilde. Más humildad en ese corazón. Más humildad. Allí esa persona está aprendiendo de Cristo. Está llevando su yugo, que es fácil y ligera su carga. Y la misma Escritura nos está diciendo que esos que cada día están creciendo en humildad, que cada día están caminando muy humillados, muy sometidos, muy atentos a la dirección y guía del Espíritu, esos van a ir siendo saciados. En eso es una medida de la realidad de Cristo va a ir cobrando más fuerza. Una medida va a ir elevándose. Y de esa manera evitamos lo que mi esposa decía, ¿no? Lo contrario a un alma saciada, sino un alma, evitamos que nuestra alma caiga en adulterio espiritual. Evitamos eso. Pero si todo esto que hemos mencionado, o sea, nada de eso está sucediendo en nosotros, amados. Aunque nos estemos congregándonos y quizás de vez en cuando por ahí aprendiendo un versículo bíblico. Si nada de esto que estamos compartiendo, describiendo, está sucediendo en nosotros, amados, el adulterio espiritual está a la vuelta de la esquina. Va a ser muy fácil que comencemos a adorar otros ídolos en nuestro corazón. Va a ser muy fácil que levantemos becerros de oro que se estén llevando nuestra atención, que se estén llevando nuestro tiempo y que terminen siendo un tesoro que determine la ubicación de mi corazón, aunque físicamente siga congregándome con mis hermanos.
Eso puede suceder. Por eso el escritor de Hebreos dice que debemos estar exhortándonos cada día los unos a los otros. ¿Por qué es necesaria la exhortación de cada día? ¿Por qué es necesario que nos estemos exhortando unos a los otros cada día? Porque debemos descubrir la necesidad que hay en estar permaneciendo donde Dios nos ha puesto. De no salirnos. Hay una necesidad de estar permaneciendo. Y hay un montón de trampas que buscan sacarnos de esa permanencia. Sacar nuestro corazón de esa permanencia. Un montón de trampas como usted no tiene idea. Que se disfrazan como algo bueno. Que se presentan no diciendo, yo soy una mala intención que vengo a desviarte de donde Dios te ha puesto. No, se presentan, entre comillas, con buenas intenciones. Se presentan a nuestra parte externa, a nuestro hombre externo, a nuestra humanidad. Está bien que hagas eso, Dios te entiende, no hay problema. Y muchas veces te busca ese pensamiento, un versículo bíblico, para que sigas apoyando esa postura, donde esa intención sabe que si eso llega a calar dentro de ti, te va a terminar desviando. Otra cosa se va a poner por encima del verdadero conocimiento de Dios en tu corazón, de tus verdaderos deseos. Porque el único que puede saciar nuestra alma es el Señor. Nuestra alma tiene el deseo cumplido en el Señor. Es en el Señor. Independientemente si me está yendo bien en el negocio, en mi trabajo o no. Independientemente a eso. Mi verdadero deseo es cumplido en el Señor y debo aprender a cultivar esa medida de ese deseo que el Espíritu ha despertado dentro de mí. Ofrecerle el ambiente adecuado para que crezca, cada día se haga más intenso. Ese deseo por Dios, esa hambre por Dios. Debo aprender a cultivar y proteger ese deseo ante todos aquellos deseos que buscan sacarme de esa perspectiva que ha venido de Dios. Y debo ser muy cuidadoso en ese sentido. Y asumir la responsabilidad. Yo tengo que asumir, yo no puedo esperar que tú asumas esa responsabilidad o que el pastor asuma esa responsabilidad delante de Dios. Es mi responsabilidad a nivel personal. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. ¿Los que quiénes? Los que le buscan. Esa es una buena señal, ¿no?, que está indicando de que esa persona tiene hambre. Busca al Señor. Lo busca. Lo busca dentro de Él. Quiere cada día acercarse a Él. Quiere oírlo a Él. Quiere ser enseñado por Él. Quiere ser corregido por Él. Y note lo que dice posteriormente, ¿no?, a esta expresión. ¿Vivirá vuestro qué? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un año? Para siempre. Ahí la vida eterna sacia, por eso vivirá para siempre, porque lo eterno de Dios es lo que sacia. Lo que es eterno en Dios es lo que sacia. Vivirá para siempre nuestro corazón. Salmo 91, 16.
Salmo 91, 16. Los saciaré Salmo 91, 16. Los saciaré de larga vida. Y le mostraré qué. Amado, esto es una realidad muy hermosa, muy maravillosa. En la medida que estamos siendo saciados por el Señor, la salvación se va a ir mostrando. Su salvación. Y su salvación no es algo. Su salvación no es un evento futuro. Su salvación es una vida. Su salvación es el Hijo. Cuando nuestra alma se está saciando del bien de Dios, el Hijo se va a ir mostrando. El Hijo se va a ir mostrando. Vamos a ir siendo testigos de Él. Amado, ¿quién puede testificar de la salvación? Realmente, ¿quién puede testificar de la salvación? Sin venir bajo la experiencia de esta salvación en su corazón. ¿Ah? ¿Qué me vas a testificar de la salvación si ni siquiera has venido experimentando esa salvación en el sentido de ver los beneficios, los efectos que hay de esta vida salvadora en tu corazón? Si sigo atado todavía a mi manera pasada de vivir. Y hay gente así, amado, atrevida, hablando y testificando de la salvación del Señor, cuando no han experimentado que esta salvación los ha librado de su vieja manera de vivir. ¿Realmente ese es un verdadero testimonio? Hablamos de la salvación con autoridad cuando vemos que esa salvación viene haciendo algo en nosotros. Principalmente viene salvándonos de nosotros mismos. Nos está librando de nosotros mismos. Nos está librando de toda forma de maldad. Esa es la salvación, es una salvación viva y real en el corazón. Dios mostrará, como dice aquí, le mostraré mi salvación. La veremos. Y cuando esto venga sucediendo, testificaremos de esta salvación con autoridad. Es real esta salvación. Es real, es la misma vida de Cristo, del Salvador, en nosotros. Por eso si Cristo es formado y Cristo crece en nosotros también crece la salvación. Porque Él es nuestra salvación, Cristo es nuestra salvación. Y Él está dentro de nosotros. Por eso Pablo dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, ocupaos de esta salvación. Debemos ocuparnos de esta salvación, ocuparnos de la enseñanza que hay en esta salvación, de permitir que el brillo de la luz de esa salvación siga creciendo y llevándome a una experiencia diferente cada día. Hay más de las aguas de esta salvación, como dice el profeta. Hay más. La iglesia tiene que estar experimentando esos ríos de agua viva que salten para vida eterna. Tiene que estar experimentando eso en su corazón. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vea, una manera de nosotros, de nosotros ver que el Señor nos está saciando,
Nosotros mismos ver, no es que alguien nos diga. El Señor te dice que te está saciando. Y tú vas con la mente, resistes esa profecía de alguien o esa... Y vas, no, allá me dijeron que ya el Señor me está saciando. Pero eso no tenga ninguna expresión en mí. Simplemente escuché unas palabras, las creí y dije, ya el Señor me está saciando. No. Algo que yo a nivel personal vengo viendo realmente. Que el Señor me está saciando. Que el Señor me está llevando a verlo, a sentirlo, a oírlo. Que el Señor me está provocando a través de su mismo espíritu una vida de obediencia a Él, a su voluntad. Isaías 42, 16. Y guiaré a los ciegos. ¿A quiénes guía el Señor? Dice, por camino que no sabían. Ahora, si la persona desde la perspectiva de Dios está ciega, es porque Dios está viendo que hay tinieblas. Porque realmente, ¿qué es lo que trae ceguera? Las tinieblas. Entonces, ¿cómo esta persona que está en tinieblas puede ser guiada? A través de su luz. Su luz resplandece en sus tinieblas. Su luz expone su condición. Y esta persona se somete. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Le está hablando a gente que está en tinieblas el Señor en Juan 8:12. Le está hablando a gente que está en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Ese texto de Juan 8:12 está alineado en paralelo a esto que está profetizado aquí. Yo soy la luz del mundo. Todos ustedes están en tinieblas excepto yo. El que me siga. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? O sea, quiere guiar. Es una manera de manifestar esta guía que habla el profeta aquí. Quiere guiar a esos que están en tinieblas. Él quiere guiarlos. Es una manifestación de su amor, de su bondad, de su gracia. De guiar a esos que están en tinieblas, de guiarlos. Se nos enseñó que en el momento que recibimos el Espíritu Santo, las tinieblas salieron de nosotros. Mentira. El Espíritu Santo no vino como una bomba atómica y explotó dentro de nosotros y puso todos los enemigos de Dios bajo el estrado de sus pies. Eso es una mentira. Los enemigos de Dios en nuestro corazón van a ser puestos debajo de sus pies en la medida que lo estemos siguiendo a Él, que estemos siguiendo la luz. En la medida que estemos siguiendo la luz. El que me siga. No, esa frase fue antes de la cruz y eso es para evangelizar a los perdidos. No, y entre la gente, hermano, no quiero ofender ni ser crítico, pero en muchas congregaciones, mucha gente que está ciega y está en tinieblas y se congrega. No digo que sea el caso de todos, pero hay mucha gente así, que siguen ciegas. Yo soy la luz del mundo, el que me siga. O sea, yo quiero guiarlos. Ahora, ¿qué beneficios hay en una persona que esté en esa condición de ceguera y de tiniebla? Que la luz lo guíe, porque es la luz la que quiere guiar. Yo soy la luz del mundo, el Señor. ¿Qué beneficios hay? Bueno, el Señor lo dijo. No andará ¿qué? O sea, algo sucede en la experiencia de estar siguiendo esa luz.
Algo sucede. Algo sucede. Ahí no dice que las tinieblas de esa persona en el momento que creyó en la luz se quitó esas tinieblas, no. Hay que experimentar un proceso de ¿qué? De seguimiento a quien, a la luz. Porque en la medida que se está siguiendo la luz misma va a ir exponiendo en ese corazón las tinieblas. Porque la luz es la que evidencia todo lo que Dios reprueba, dice Pablo por allá en Efesios 5:13, creo que lo dice. Es la luz. Seguir al Señor es exponernos a que el Señor muestre realmente lo que hay en nuestro corazón. Ese diagnóstico de la luz internamente nos va a decir, sigue aquí, ve que esto es de Dios. También nos va a decir eso. Esto aquí donde te ha venido aferrando, eso es de Dios. Esto es divino, síguete ahí, mantente allí. Pero hermano, si hay cosas en nosotros que no son de Dios, también nos las va a decir. También nos las va a decir. Eso que está ahí no es mío. Renuncia a eso. Niega eso. Pastor, eso es una obra. Eso es un evangelio de obras. Eso es legalismo. Legalismo. De verdad que renunciar a los deseos mundanos y a toda impiedad por la enseñanza misma de la gracia es legalismo. Entonces, ¿me estás diciendo que la gracia de Dios es legalista? ¿O me estás diciendo que Pablo era legalista? ¿Ah? Amado, negar una obra de la carne por una enseñanza de la gracia en mi corazón no es legalismo. Es una obra del Espíritu. Y Dios se agrada de las obras del Espíritu en nosotros. Dios se agrada de esa obra. No es en mi carne haciendo algo para ganarme algo de Dios. No, no es mi carne. Si yo obedezco la negación de algo en mi vida que el Espíritu que la luz me está mostrando, que tiene que ver con algún aspecto de tiniebla, amado, eso no es una obra de mi carne. Eso es una obra del Espíritu. Porque en sumisión al Espíritu es que yo puedo hacer morir las obras de la carne. Si por el Espíritu, en sumisión al Espíritu, yo puedo hacer morir las obras de la carne. ¿Para qué? Para exponerme a una experiencia mayor de la vida. El que me siga no andará en tinieblas. No andará. Porque en la medida que lo estamos siguiendo, vamos a ir siendo testigos del despojo de todo aspecto de esa naturaleza de tiniebla dentro de nosotros. Pero vamos a ir siendo testigos del revestimiento de otra. De la del nuevo hombre, que ha sido hecho según la justicia y santidad de la verdad. En la medida que estemos siguiendo la luz. Y les decía que está en paralelo a lo que dijo el profeta. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. A los que el Señor está invitando a hacer, ¿saben cuál es el camino? Ellos no saben. Pero el Señor sí sabe a dónde los quiere guiar. Y el trato que quiere traer a esos corazones. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Ojo, es lo mismo de Juan 8:12. Delante de ellos, ¿a quiénes? A los que están permitiendo el liderazgo de este líder, que es la luz. Delante de ellos. Esto no lo haré escondido de ellos. ¿Sí me voy a entender? Lo haré delante de ellos mismos. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Esto lo va a hacer el Señor en un corazón.
Lo va a hacer el Señor. Pero si ese corazón se somete, si ese corazón reconoce su condición, porque si no reconoce su condición, lo dice, yo necesito que nadie me guíe. ¿Por qué? Ya yo estoy en la luz. Yo veo, como le dijeron los fariseos al Señor. Nosotros vemos. Y el Señor los quedó mirando fijamente y les dijo, por cuanto decís que ves, vuestro pecado permanece. Eso es fuerte. Es fuerte porque Él no vino por gente que dice que ve. Él vino por ciegos. Él vino a guiar a los ciegos. A personas que reconocen su condición. ¿Quiénes son los primeros que entrarán al reino? No dijo que eran los publicanos, las rameras y los ladrones. Eso le dijo a los fariseos religiosos, estos son los que van delante de ustedes, ¿ve? Los que reconocen su condición. Estos son los que van delante de ustedes. Amados, y querámoslo o no, en algún aspecto hay ceguera en nosotros. Yo soy el primero en levantar la mano. Por eso cada día necesito el liderazgo de esta luz en mi corazón. Cada día necesito que la luz me esté guiando. Porque este camino yo todavía no lo... Yo personalmente se los digo a nivel personal. Valga la redundancia, personalmente los digo. Yo he ido conociendo cosas de este camino, en mi experiencia con el Señor. Pero decir que ya lo conozco completamente, no. Todavía no lo conozco completamente. Hay cosas que Dios me ha mostrado de este camino. Y algo sé, es el único camino donde aprendemos a sembrar para el Espíritu. Porque la luz nos enseña a sembrar para el Espíritu. Siendo entendidos que del Espíritu segaremos vida eterna. Este camino, donde el Señor guía a los ciegos. Y delante de ellos va a convertir sus tinieblas en luz. Va a cambiar sus tinieblas en luz. Delante de ellos. Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amados, cuando nosotros, porque les decía que es algo que nosotros mismos vamos viendo en nuestro corazón. Cuando esto hay algo de esto que está sucediendo, nosotros nos estamos dando cuenta. Ahí podemos decir que estamos siendo saciados por el Señor. Que estamos comiendo del pan de vida. Porque lo de Él va a ir ganando más espacio en nosotros. Va a ir conquistando más territorio en nosotros. Ahí verdaderamente nos estamos comiendo. Y la idea es no salirnos jamás de esa actitud de humildad. Amén. Jamás, siempre mantenernos ahí delante del Señor. Cada día más. Cada día más, Señor. Y en conclusión, para Dios, ahí en ese corazón hay transformación. Hay transformación. Ahí hay una verdadera transformación. Que las tinieblas vayan saliendo, pero la luz vaya resplandeciendo más, ahí hay una transformación. Que la impiedad vaya saliendo para que la piedad vaya haciendo más presencia en mi forma de vida. Ahí Dios está yendo, hay transformación. Ahí hay un liderazgo que está siendo efectivo. En un corazón que en obediencia lo está siguiendo. Está siguiendo ese liderazgo. Pero ¿quién puede hablar de transformación cuando todas estas cosas mencionadas todavía siguen vivas sin ser estorbadas? ¿Quién puede hablar de transformación? ¿Ah? No, hay gente que lo hace. Amado, es increíble, pero hay gente que hace eso. Habla de estas cosas.
con sus tinieblas dentro, sin ser estorbadas. Y hablan de esta transformación. Es triste, amados, pero hay personas así. Y yo sé por qué se los digo. Así que Él quiere seguir guiándonos. Guiándonos a una experiencia mayor de lo que Él es. En la medida que nos esté saciando. Que esté saciando nuestra alma. Amén.